Bueno, pues ya que estamos todos, pues les parece que iniciemos la clase. Por favor, a ver, vamos a escuchar a sus compañeros, a esta Abigail, a Lucía y a Kiara. Bueno, pues vamos a escucharlos. Buenas tardes, doctora y compañeros. Hoy vamos a ver la segunda parte de enfermedad vascular cerebral. Vamos a ver primero embolia y después hemorragia. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, dentro de nuestro contenido vamos a ver en embolia una parte como específica, chiquita, como para recordatorio, y pues también el evento cerebrovascular hemorrágico. De este vamos a ver pues su definición, epidemiología, fisiopatología, etiología, cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento y pues la prevención. La siguiente, por favor. Vamos a comenzar con la embolia. Bueno, recordemos que la embolia pues va a ser de las causas principales del accidente cerebrovascular isquémico. Va a ser la enfermedad por aterosclerosis, la trombosis de algún vaso cerebral y pues la embolia. Va a representar del 45% de enfermedades cerebrovasculares, no van a tener causa y sin embargo lo importante es como generar o identificar esta causa. Y bueno, lo que tenemos acá es pues la embolia está dada por un émbolo, ¿no? Y bueno, un émbolo es material como un fragmento separado de un trombo, ya sea intracardíaco o que se origina en otros lugares. ¿Ya puedes dar la siguiente? Y bueno, nos va a bloquear el acceso arterial a una región particular del cerebro. Es decir, viene, por ejemplo, en el interior de nuestras arterias y pues nos va a obstruir, como se ve en la imagen, en la lupita, y pues esto nos va a generar pues la apoplejía y pues al detenerse en una bifurcación o un angostamiento natural de un vaso, pues hay una oclusión repentina del flujo sanguíneo y pues esta región encefálica que se irriga pues ya no va a recibir la irrigación y pues puede generar daño y pues la isquemia que se genera. Y bueno, las flechitas que están abajo en verde pues les van mostrando cómo se va generando la embolia, que era lo que les había comentado. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿le puedes dar al video? Explica muy bien. No se escucha, pero decía que un coágulo de sangre o un émbolo se separaba. Ya. En donde pueda alojarse en la arteria del cerebro. Un coágulo de sangre o émbolo se puede formar y desprender del corazón. El coágulo recorre a través del flujo sanguíneo, en donde puede alojarse en la arteria del cerebro, bloqueando el flujo de sangre rica en oxígeno. La falta de oxígeno ocasiona un daño, destrucción o hasta muerte del tejido del cerebro más allá del área afectada. El resultado es una apoplejía. Bueno, y dentro de esta parte, las flechas que están a un costado explican esta área de isquemia, que pues al privar, era como lo que veíamos ayer, que al privar a las neuronas de glucosa y oxígeno, pues vamos a generar una necrosis y pues esta necrosis, como se ve en la imagen, pues va a impedir la producción de ATP en las mitocondrias y pues al no haber energía, pues también falla la bomba iónica de la membrana, dejan de funcionar, se degradan los lípidos de membrana, se producen después radicales libres, las neuronas se van a despolarizar, hay también liberación de glutamato en las terminaciones sinápticas y pues esto es neurotóxico, entonces pues también se activan los receptores posinápticos, aumenta la penetración de calcio a la neurona y pues también los radicales libres nos van a llevar pues a una destrucción de este tejido, por así decirlo. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Pero bueno, dentro de las causas las vamos a tener divididas como en 3 grandes grupos. Y bueno, es importante identificar la causa porque, como les dije al principio, hasta el 45% puede no tener causa y pues si no sabemos la causa podemos no dar un tratamiento adecuado y pues puede haber una recurrencia del evento cerebrovascular. Esta es la causa más frecuente, que es la cardioembólica, es decir, los émbolos que provienen del corazón. Por eso el video anterior era centrado a esto, porque pues es la causa más frecuente. Y bueno, hay una embolia del material trombótico que se forma generalmente
en la pared auricular o ventricular o en las válvulas de la mitad izquierda del corazón. Esto pues es secundaria a una cardiopatía y pues se enlistan algunas en la lista que está de este lado derecho. Y bueno, aquí pues los trombos igual se desprenden, se convierten en émbolos, viajan a la circulación arterial y pues nos genera una oclusión arterial. Aquí puede generar, pues como ya ayer, una isquemia transitoria si se fragmenta o se lisa. Y bueno, de la cardioembólica, la más frecuente como sitio donde se alojan va a ser en la arteria carótida interna, en la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior y rara vez en la arteria cerebral anterior. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Dentro de estos tipos de causas, de las enfermedades más frecuentes es la fibrilación auricular. Esta pues es una taquiarritmia supraventricular que se va a caracterizar por una activación auricular rápida. Esto pues nos va a generar un deterioro de la función mecánica de las aurículas, no van a ejercer su función. Y bueno, aquí ya sea en las aurículas o en las orejuelas del corazón, que tienen esta parte de la fibrilación, se puede formar ahí el trombo y pues entre esta activación tan rápida que menciona que es de 400 a 700 ciclos por minuto, un fragmento del trombo se puede desprender y pues se genera la embolia. Para esto existe esta tablita que les puse acá, que es la escala de riesgo de SHA-2, de S2, va a SS, que pues nos puede pues sí, medir como el riesgo que tenemos de presentar cuando hay un evento cerebrovascular, cuando hay presencia de fibrilación auricular. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? Y bueno, otra de las causas también es la embolia arterioarteriolar. Y bueno, estas van a ser trombos formados en placas ateroscleróticas, como se ve en la imagen, las plaquitas de grasa. Y bueno, igual, aquí hay una embolización, esto llega a arterias intracraneales y pues se produce el evento cerebrovascular. Estas pues se pueden ubicar en cualquier vaso, desde el callado aórtico, la carótida interna, las arterias vertebrales y el tronco basilar. Esta pues es secundaria generalmente de aterosclerosis, que pues esta puede ser prevenible. Y bueno, para esto pues el riesgo se presenta más en masculinos que consuman o tengan tabaquismo positivo, hipertensión, diabetes o hipercolesterolemia, por pues las presencias de estas placas. Y esa es de la aterosclerosis carótida. Y también hay aterosclerosis intracraneal, y esta pues básicamente es lo mismo. Y las arterias más afectadas son las que les puse aquí en los cuadritos azules. ¿Le puedes dar al siguiente? Y bueno, también tenemos la embolia paradójica, que esta pues va a ser un 15% y pues se genera por un cortocircuito de derecha a izquierda. Esto mencionaba que era como una comunicación anormal entre las cavidades derecha e izquierda del corazón, y generalmente esto por persistencia del agujero oval o una conexión, como por ejemplo una fístula en arterio venoso pulmonar, y pues vamos a ver esta mezcla, por así decirlo. Y bueno, esta puede ser por un trombo venoso que pues va a pasar por el agujero oval y pues nos llega a la circulación arterial y de ahí se emboliza, o también se puede generar por la endocarditis bacteriana o por émbolos de grasa o células neoplásicas o de aire o de líquido amniótico, pero eso es muy raro. La siguiente, por favor. Y bueno, ya dentro del cuadro clínico tenemos que este va a ser de inicio repentino, inmediatamente alcanza como su deficiencia neurológica máxima. Y bueno, en eso de la deficiencia neurológica máxima se explica en la imagen que pues aquí se ve que ocurre repentinamente, o sea, ni siquiera pasa, ¿no? Y luego hay como los síntomas máximos. Y pues, por ejemplo, en esta imagen mencionaba que este paciente tenía múltiples eventos embólicos con diferentes como síntomas, y generalmente era con debilidad seguido de parestesia. Y bueno, también los síntomas que van a mostrar van a depender de la ubicación y el tamaño de pues del émbolo y de dónde esté obstruyendo. La siguiente, por favor. Entonces, si depende de la ubicación, y ya les había mencionado también las ubicaciones más comunes, pues tenemos a la arteria cerebral anterior, que pues va a estar en amarillito, y pues esta nos inerva los lóbulos medial, frontal y parietal. Y bueno, aquí pues vamos a ver que si se afecta, pues va a mostrarse con una debilidad contralateral en la extremidad inferior.
También tenemos la arteria cerebral media, que la puse en verde. Y bueno, esta inerva los lóbulos lateral, frontal y parietal y el temporal. Y pues esta nos va a producir debilidad en la cara, en el brazo contralateral y déficit de lenguaje, porque pues también llega a inervar las áreas de Broca y de Wernicke. También puede llegar en la arteria cerebral posterior, que es la que está como en moradito. Y bueno, esta inerva la médula lateral y la mitad inferior de los hemisferios cerebelosos. Entonces, pues nos puede producir náuseas, vómito, disfagia, el síndrome de Horner, ataxia ipsilateral. Y ¿me puedes dar el siguiente, por favor? Y dentro del diagnóstico tenemos en la exploración clínica, que pues se tiene que ver desde auscultar algún soplo para ver si no hay esta presencia de comunicación interventricular, ver el ritmo del corazón, ver las extremidades para valorar si no puede ser de un émbolo periférico, ver la retina para ver si hay hipertensión o los émbolos de colesterol, que son las placas. Ay, ¿cómo les vamos? Y pues también se tiene que hacer una exploración neurológica completa por las manifestaciones y que de esas manifestaciones nos orienten hacia qué área está pues dañado. También se puede hacer una angiografía por tomografía o por resonancia y también se tiene que explorar el cuello. Se tiene que hacer una tomografía, que es la imagen que estaba ahí. Y bueno, en la imagen de la tomografía solo se va a ver tejido infartado, que pues es las áreas hipodensas, que son las partes que están oscuritas, aquí con las flechitas. Y pues también se puede recomendar una ecografía doble más en él, pero pues como la tomografía era como lo que más se requería. La siguiente, por favor. Y bueno, del tratamiento, pues su objetivo es evitar o revertir el daño encefálico. Pues se tiene que considerar la ventilación, el libre tránsito pues, de aire por la vía respiratoria. Y bueno, se puede dar como apoyo médico para mejorar la irrigación. Se puede recomendar la heparina subcutánea, las medias compresivas neumáticas, que son las que están ahí, en caso de que sea una embolia paradójica. Y bueno, se tiene que tratar la fiebre y también vigilar la glucosa. Y bueno, la trombólisis intravenosa también en la ventana, que esto es con el actividad de plasminógeno tisular recombinante a 0.9 miligramos por kilo a máximo de 90 miligramos, y esto pues para reabrir el vaso fluido y mantener el flujo sanguíneo hacia los dispositivos químicos. Y pues están las indicaciones y las contraindicaciones. Y igual el antitrombótico pues era el ácido acetilsalicílico, como veíamos aquí. La siguiente, por favor. Sí. Muy bien, ya vamos a empezar con el EBC hemorrágico. ¿El otro tema no tiene alguna duda? No, gracias. Ok. Bueno, haciendo énfasis en la definición de la OMS, recordamos que esta enfermedad cerebrovascular también es conocida como ictus, y bueno, esta es una afección caracterizada por el rápido desarrollo y signos clínicos vocales que en ocasiones pueden ser globales y alteraciones de las funciones cerebrales mismas. Hablamos de un accidente cerebrovascular hemorrágico cuando se produce o cuando un vaso cerebral se debilita y se rompe, dando lugar a esta colección hemática del parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo, dando así la hemorragia intracraneal. Este generalmente va a afectar una área encefálica más extensa y que, como vemos en la división de al lado, bueno, en la imagen divisoria de al lado, este va a corresponder del 15 al 20%. Siguiente, por favor. Con respecto a su clasificación, tenemos dos principales, que es la subaracnoidea y la intracerebral. De aquí, pues ya se divide la parenquimatosa o la ventricular. Empezando con la subaracnoidea, esta es espontánea o no traumática, se debe al sangrado pues directamente del espacio subaracnoideo. Sin embargo, esta se ha registrado que la causa más frecuente, como lo veremos en etiología, se debe a un aneurisma congénito. Y bueno, incluso en subclasificación hay un tipo de especial en el cual la localización perimencefálica, me parece, va a ser como de mayor pronóstico bueno. Con respecto a la hemorragia intracerebral,
Esta es una conexión amática, como dice su nombre, dentro del parénquima cerebral y va a estar producida por la ruptura espontánea, o sea, no traumática, de un vaso o que puede estar con comunicación o no del sistema ventricular o con sus espacios. Y bueno, como ya lo hemos ido viendo, el tamaño, la localización y las causas pueden ser muy variadas. Y dependiendo del sangrado, pues ya se va a subclasificar. En las primeras de la parenquimatosa tenemos a la lobular, que esta puede ser cortical o subcortical y localizarse en cualquier parte de los hemisferios, ya sea frontal, parietal, temporal u occipital. Y su etiología pues va a ser igual muy variada, siendo las causas más frecuentes las malformaciones vasculares. Con respecto a la hemorragia profunda, esta es de localización subcortical y principalmente se van a encontrar en los ganglios basales y en el tálamo. Continuamos con la hemorragia cerebelosa y este sangrado, como dice su nombre, va a estar en el cerebelo y su etiología más frecuente va a ser la hipertensiva. Algo importante señalar de aquí es que los datos clínicos y los hallazgos exploratorios van a variar según el volumen. Es decir, si es mayor a 3 centímetros, se asocia con un curso rápidamente progresivo y fatal, como lo veremos más adelante en el cuadro clínico. Por último, tenemos la hemorragia del tronco cerebral, que aquí la protuberancia va a ser la localización más común de la hemorragia pues, del tronco y el bulbo va a ser la localización menos frecuente. Y ya, en la hemorragia ventricular, el sangrado se produce de manera inicial y de exclusiva en el inferior de los ventrículos cerebrales. Y de acuerdo a su presentación clínica, puede ser similar a la hemorragia subaracnoidea. Y bueno, esta también tiene otra forma de denominarse, ya sea hemorragia primaria intraventricular. Y a comparación de la secundaria, va a ser producida por una extensión a los ventrículos de una hemorragia parenquimatosa. Es decir, que la primaria sucede en los ventrículos y en la secundaria es a causa de una extensión, de una hemorragia de otro lado. Siguiente, por favor. Muy bien, entrando ya a epidemiología, lo que nos refiere a la guía de práctica clínica es que de todos los infartos, el 13% van a ser hemorrágicos. Siendo así que la accidente cerebrovascular va a representar 5.7 millones de muertes y la incidencia de esta hemorragia intracraneal varía en función al país, la raza y la edad y el sexo. Y va a estar, como ya lo dije, relacionada a la prevalencia de la hipertensión arterial. Bueno, aquí también nos dice que su incidencia va a ser de 10 a 20 casos por cada 100.000 habitantes al año y se duplica cada 10 años después de los 35. Esta va a tener una mortalidad elevada, ya que solo el 38% de los casos van a sobrevivir al pasar de un año, mientras que el 30% va a lograr independizarse o sobrevalorar esta enfermedad a los 3 meses. También nos dice que del 0.8 al 7% son hemorragias subaracnoideas y las demás pues son subaracnoideas. Las tasas de mortalidad de esta accidente cerebrovascular para hemorragia, todos dependen de la región del mundo. Y también tiene una alta mortalidad, sobre todo por la poca adherencia de las medidas de prevención primarias que pues ya nos mencionaron nuestros compañeros de la clase pasada. También nos hacía énfasis, sobre todo en un estudio, que muchos de estos pacientes, en especial en el área rural, no fueron capaces, sobre todo, de reconocer estos síntomas al inicio del padecimiento. Y esto pues llevó a la consecuencia que el 42% de estos pacientes mueran en su domicilio. Y bueno, con respecto a los factores de riesgo, el riesgo global va a ser igual al ictus isquémico, siendo el principal la hipertensión, tabaquismo, diabetes, obesidad abdominal, mala alimentación, la inactividad física, el consumo excesivo de alcohol y otras causas, ya sea como dislipidemia, causas cardíacas. Entre estos, pues la principal va a ser el aneurisma y los angiomas y el tratamiento anticoagulante. Siguiente, por favor, Lucy. Con respecto a citología, las dividí en dos tablitas, que las principales causas de hemorragia podemos dividirla en hemorragia primaria o secundaria. La primaria se debe a meramente hipertensiva o a una enfermedad
específica que se llama angiopatía amiloide, que lo hablaremos más adelante. Y con respecto a la secundaria, aquí engloba la etiología traumática, aneurismas, neoplasia, vasculopatías y los medicamentos. Y bueno, de esta, la segunda tablita pues se resume mejor cuál es la causa más presentada, siendo ya sea por edad y el sitio. Y como vemos en los adultos, la causa hipertensiva va a corresponder del 70 al 88%. Y en los jóvenes, las malformaciones vasculares. También tenemos a pacientes de tercera edad, donde va a ser más frecuente de esta etiología hemorrágica debido a un tumor. Siguiente, por favor. Con respecto a la hemorragia subaracnoidea, el 80% nos dice que estos casos van a ser secundarios a la ruptura de un aneurisma saccular y se va a presentar del 4 al 7% de todos estos EBCs y tiene una alta mortalidad sobre todo. Y bueno, otras causas pues son las malformaciones arteriolosas, como ya lo vimos, coagulopatías y la vasculitis propia del sistema nervioso central. Algo importante es de que, como menciona en la tablita, tenemos el riesgo de ruptura de aneurismas y sobre todo pues va a depender del tamaño y la localización. Siendo de mayor tamaño de 25 milímetros va a tener, como vemos, la circulación anterior del 40% y la circulación posterior del 50%. Así que esta va a ser más propensa a ruptura. Siguiente, por favor. Bueno, ya entrando a fisiopatología, una de las clasificaciones que ya se les había dado era la espontánea o la traumática y la traumática meramente. Esta fisiopatología se centra más en los que no son traumáticos o por algún golpe. Entonces nos dice que primeramente el mecanismo de esta lesión cerebral va a ser por dos vías, por así decirlo. La primera es la lesión primaria del parénquima cerebral, que va a estar causado meramente por la expansión del hematoma y del edema perilesional. Este volumen de ambos cúmulos de sangre, por así decirlo, va a aumentar este efecto de masa y va a aumentar la presión intracraneal. Recordemos que este agrandamiento de la hemorragia se va a asociar con mayor deterioro neurológico y sobre todo este aumento va a tener peores resultados. Y bueno, este también puede causar la disminución de la perfusión cerebral y una lesión isquémica si esta hemorragia intracerebral es causada por una hernia. También tenemos que el segundo mecanismo es por una lesión secundaria, ya sea por la ruptura de la barrera hematoencefálica, que después nos dará una hemorragia inicial. Aquí sobre todo va a incluir procesos excitotóxicos e inflamatorios. Sin embargo, los mecanismos exactos subyacentes de esta vía pues siguen siendo inciertos, así que lo toman más como una hipótesis. Siguiente, por favor. Bueno, como tal, ya vamos a entrar a la vasculopatía hipertensiva y de las demás enfermedades causantes de la etiología, pero estas van a ser de manera muy superficial para no tardarnos suficiente. Y bueno, esta hemorragia intracraneal hipertensiva va a ser el resultado de la ruptura de la pared de pequeñas arterias penetrantes, como ya lo vimos en la clase pasada. Estas arterias pueden estar muy susceptibles a estos efectos de la hipertensión arterial y van a estar directamente expuestas a la presión de los vasos principales, que son los que están mucho más grandes, ¿no? En estas arterias también es importante mencionar que existe degeneración de la capa media y la capa muscular con hialinización de la capa íntima. También se van a formar microhemorragias y trombos intramurales. Y bueno, esta ruptura de los vasos ocurre frecuentemente en los sitios de bifurcación, en donde generalmente sus capas están más prominentes, por así decirlo. Y bueno, la imagen que está al lado es una tomografía computarizada donde se mencionan las localizaciones más típicas de esta hemorragia intracraneal hipertensiva, donde son el putamen, que vemos en la imagen A, en la imagen B vemos el tálamo, en la C la sustancia blanca, en el D la protuberancia y en el E el cerebelo. Y bueno, su incidencia o frecuencia pues van a ir así, ¿no? Del putamen al cerebelo.
Siguiente, por favor. Con respecto a la angiopatía amiloide cerebral, esta va a ser una causa importante de esta hemorragia intracraneal lobular primaria, sobre todo en adultos mayores. Y bueno, esta se va a caracterizar por el depósito del péptido beta amiloide dentro de la vasculatura cerebral, que es la proteína que vemos ahí en la imagen de colores. Y bueno, este material también se le conocía con congofilo. Va a estar en los vasos sanguíneos y pequeños, y esto va a hacer que se debiliten las paredes de los vasos y pues van a ser propensas a sangrarse. También vamos a tener otros cambios posteriores, que va a ser la división concéntrica de la pared vascular, pero de igual manera todos van a culminar con la hemorragia de los mismos. Siguiente, por favor. Y bueno, con respecto a la formación de los aneurismas, nos dice que la elevación del flujo sanguíneo cerebral se va a producir principalmente por el cambio de esta remodelación de los vasos. También va a estar influenciado la dilatación y los cambios de grosor de la pared, lo que nos va a aumentar el flujo sanguíneo del segmento de la zona distal del cuerpo del aneurisma, lo que vemos en la imagen, que también se denomina como zona de impacto. Y bueno, estas alteraciones se presentan como recirculación dentro del saco del aneurisma, transformando así un flujo de alto impacto a bajo. Y bueno, aquí es importante mencionar que los componentes sanguíneos van a permanecer dentro de estas regiones de bajo flujo durante más tiempo, lo que va a favorecer la adhesión de leucocitos y plaquetas, sobre todo. Y bueno, todas estas células citotóxicas van a atraer a más moléculas, lo que son neutrófilos y monocitos circulantes, que van a facilitar esta infiltración de la pared del vaso, lo que a su vez van a secretar metaloproteinasas y citocinas, que van a favorecer este remodelamiento y van a culminar también en la ruptura de este. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos con el cuadro clínico. Y bueno, al igual que otros subtipos de EBC, pues este se va a presentar de forma súbita o con síntomas rápidamente progresivos. Pero entonces, ¿cuándo debemos sospechar de EBC hemorrágico? Bueno, cuando exista un estado de conciencia que esté deteriorado, mantenido o progresivo, que haya vómitos sin vértigo, rigidez en nuca y antecedentes de hipertensión arterial. Este es muy importante y se presenta, bueno, los antecedentes de hipertensión arterial están presentes en el 90% de los pacientes. Y bueno, pacientes que tengan algún tratamiento con anticoagulante o ingesta de alcohol. Y bueno, 1 de cada 4 pacientes va a sufrir un deterioro neurológico en las primeras 24 horas. Esto va a ser pues secundario a la extensión del hematoma y bueno, o por el aumento de sangre ventricular o edema. Y bueno, comenzando con el cuadro clínico de la hemorragia intracerebral, vamos a tener que va a comenzar de manera repentina. Con frecuencia se presenta un dolor de cabeza intenso y en muchas personas, o bueno, en la mayoría, va a generar un cambio en el estado de conciencia, a menudo en cuestión de segundos o minutos. También van a ser frecuentes las náuseas, los vómitos y las convulsiones. Y bueno, si la hemorragia es leve, la conciencia puede no verse afectada y el dolor de cabeza o las náuseas pues van a ser leves o incluso pueden estar ausentes. Sin embargo, se pueden desarrollar posteriormente y de manera repentina algunos síntomas que nos pueden sugerir disfunción cerebral y van a empeorar de forma constante a medida de que la hemorragia se va expandiendo. Y bueno, algunos síntomas como debilidad, parálisis, pérdida de la sensibilidad y entumecimiento van a afectar solamente a un lado del cuerpo, ¿de acuerdo? A ver. Y bueno, en cuanto a la
subaracnoidea. Bueno, pues los signos que nos indican o que voy a mencionar a continuación pueden ser los primeros signos de alarma antes de que exista una rotura importante, que va a ser la diplopía, un dolor repentino de cabeza y grave. Dice que se difiere a los dolores de cabeza anteriores y es conocida como cefalea en trueno o de estallido. Esta pues va a consistir en una cefalea de inicio súbito y de intensidad severa que va a alcanzar su máxima intensidad en menos de 1 minuto y va a tener una duración de más de 5 minutos. Va a haber pérdida del conocimiento, dolor facial u ocular y rigidez de nuca. Y bueno, a las 24 horas, o sea, la sangre y el líquido cefalorraquídeo alrededor pues, del cerebro van a irritar las capas del tejido que recubre el encéfalo, o sea, las meninges, ¿no? Entonces, esto nos va a causar la rigidez de nuca, así como dolor de cabeza constante, los vómitos, los mareos y dolor lumbar. Y bueno, una hemorragia subaracnoidea también puede desencadenar otros problemas que son como a modo de complicaciones más bien graves, ¿no? Como lo es la hidrocefalia. En un plazo de 24 horas, pues la sangre de una hemorragia se puede coagular y la sangre coagulada va a impedir que el líquido cefalorraquídeo se evacúe como lo hace normalmente. Entonces, el resultado pues va a ser que la sangre se acumule en el cerebro y aumente así la presión intracraneal. Entonces, la hidrocefalia va a contribuir a los síntomas, o sea, del dolor de cabeza, somnolencia, confusión, náuseas, vómitos. Y pues además nos puede aumentar mucho más el riesgo de coma y de muerte. Y bueno, vasoespasmos, ¿no? Estos los vamos a encontrar en un 25% de los pacientes y por lo general suceden alrededor de 3 a 10 días después de que sucedió la hemorragia. El vasoespasmo va a cursar o más bien causa síntomas similares a los del EBC isquémico. Y aquí, bueno, encontré esta mnemotecnia de la 5C, que va a ser de cuerpo, es decir, sentir un lado débil, dormido o paralizado, cara, brazo, pierna, confusión, que va a ser una aparición repentina, problemas para hablar, de problemas para hablar o entender, ceguera, que va a ser una pérdida repentina de la visión de un ojo, o ver doble, que es lo que les decía de la diplopía. Caminata, vamos a tener una alteración del equilibrio para caminar y en la cabeza vamos a tener pues esta cefalea en trueno, repentino y persistente. Y bueno, aquí les puse los síntomas como los va a referir el paciente o los familiares. Lo saqué de un libro de urgencias, entonces, pero es básicamente lo que ya les hablé. Bueno, vamos a iniciar con el diagnóstico. Siguiente, Lucy, por favor. Y bueno, como recordamos, esta hemorragia intracraneal va a constituir una emergencia neurológica, por lo cual su rápido diagnóstico y manejo va a ser fundamental. También esto es debido al riesgo elevado de deterioro neurológico, como ya nos comentó nuestra compañera. Y bueno, para eso tenemos distintas valoraciones. De primera instancia tenemos la valoración prehospitalaria, que los principales objetivos van a ser el mantenimiento adecuado de la función ventilatoria y cardiovascular. Asimismo, el traslado al centro hospitalario más cercano, sobre todo para que éste esté preparado para el manejo del paciente con ictus en fase aguda. También nuestros objetivos van a incluir la obtención del inicio de los síntomas y los antecedentes importantes. También va a ser importante, como ya les dije, avisar al centro hospitalario receptor, sobre todo de este paciente, para que se pongan en marcha las vías necesarias para la valoración del mismo y así disminuyamos el tiempo de atención, como nos estaba hablando la doctora del código ictus. Bueno, con respecto a nuestra atención del servicio de urgencias, una vez conseguido la estabilización hemodinámica y cardiorrespiratoria, nuestros objetivos ya van a cambiar. Va a ser la confirmación meramente de la naturaleza hemorrágica y diferenciarlo si es así, de naturaleza isquémica.
Asimismo, obtener información sobre la etiología, como ya les dije, de esta hemorragia y prevenir sobre todo las posibles complicaciones. Asimismo, la exploración inicial, además de la evaluación del déficit neurológico, se debe valorar la respiración y el estado hemodinámico, pues que no hay que pasarlo de largo, ¿no? Con respecto a nuestras pruebas de laboratorio, tenemos el recuento sanguíneo completo, electrolitos, urea y creatinina, que aquí la creatinina mencionaba que niveles elevados de glucosa se van a asociar a crecimiento de la hemorragia y sobre todo al peor pronóstico funcional. Asimismo, como pruebas de función hepática, glucosa, tiempos de coagulación, esta es importante sobre todo porque, como recordamos, una de las etiologías van a estar asociadas a este tratamiento anticoagulante. Y el ego, sobre todo en pacientes jóvenes para la detección de tóxicos como cocaína y otras drogas que ya habíamos mencionado. Y bueno, con respecto a esta evaluación inicial, la sospecha clínica de esta hemorragia intracraneal se va a basar en las características como la aparición aguda de síntomas, que ya nos mencionó Lucy. Pero los distintos entre hemorrágico y isquémico no pueden hacerse solamente con estas características clínicas. Así que es importante hacer otros estudios como la tomografía computarizada y la resonancia magnética, que se consideran meramente como estándar de oro para pues detectar estas hemorragias. Siguiente, por favor. De manera puntual y entre cada una de las hemorragias, ya sea intracraneal o subaracnoidea, tenemos que la intracraneal, la tomografía computarizada y la resonancia magnética son pues meramente de gran utilidad para confirmar este diagnóstico y sobre todo para determinar el tamaño y localización. Algo importante es que esta tomografía computarizada sigue siendo el estudio de elección, sobre todo por su alta sensibilidad y especificidad. También otro estudio que podemos solicitar es la angiotomografía, que puede identificar otras causas tales como malformaciones arteriovenosas, aneurismas y otras, o incluso delimitar el edema del perimatoma. También esta angiografía va a estar indicada en casos de que esta hemorragia intracraneal de localización no habitual o cuando no se identifica su etiología, especialmente en jóvenes. Y bueno, también nos decía que en ocasiones es necesario repetir esos estudios entre 2 a 4 semanas posteriores para evitar recidivas. Con respecto a la hemorragia subaracnoidea, nos dice que esta no se logra diagnosticar hasta el 50% de los casos en la primera valoración y que en los 40% se presentan síntomas presentes como la cefalea centinela o cefalea en estallido, como ya nos mencionó nuestra compañera. También aquí la tomografía computarizada va a confirmar este diagnóstico dentro de las primeras 12 horas en todos los casos y en un 93% dentro de las 12 a 24 horas. Y bueno, aunque la angiografía cerebral se sigue considerando como el estándar de oro para detectar estos aneurismas cerebrales, la tomografía computarizada se utiliza con mayor frecuencia. Y bueno, en los pacientes con diagnóstico confirmado de esta hemorragia subaracnoidea y el estudio de imagen negativos para aneurisma se debe repetir en los siguientes 7 a 14 días. Y bueno, debe de considerarse otras etiologías posibles. También nos decía que puede estar prescrito la punción lumbar y esta va a estar indicado en los casos con sospecha de hemorragia subaracnoidea y tomografía computarizada normal. Aquí principalmente nos dice que el líquido cefalorraquídeo hemorrágico, la presencia de eritrocitos y la xantocromía, que es la coloración amarillenta rosada que adquiere el líquido cefalorraquídeo por la hemoglobina, va a confirmar el diagnóstico de esta hemorragia. Sin embargo, una tomografía computarizada negativa y líquido cefalorraquídeo igual negativo van a descartar esta posibilidad de hemorragia. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos otros usos de la resonancia magnética. Y bueno, esto también puede proporcionar información sobre todo de la edad de esta hemorragia intracraneal, como lo menciona en la tablita. Y bueno, la aparición de sangre intracraneal en estas imágenes de resonancia magnética van a variar con el tiempo y en función a las propiedades, lo mencionaban, paramagnéticas de las distintas etapas de la hemoglobina.
No los voy a leer todos, pero por ejemplo, la hemorragia hiperaguda que va de las 0 a las 3 horas se va a presentar como un hematoma parenquimatoso hiperagudo que contiene sobre todo oxihemoglobina y aparece hipo o isodenso en las imágenes de T1 e hiperdenso en las imágenes de T2. Y bueno, así se van a ir y van a tener características distintas de acuerdo a al tiempo que se lleva. También algo importante es la predicción de expansión de la hemorragia. Como sabemos, el agrandamiento de esta hemorragia se asocia con peor diagnóstico, ¿no? Y en la mayoría de los casos, pero no en todos, la mayor parte de la expansión de la hemorragia se produce en las primeras 3 horas después de este inicio de esa hemorragia intracraneal. Y bueno, la presencia de estos hallazgos radiológicos específicos puede desencadenar pues un enfoque distinto, más agresivo para el tratamiento, incluso el pronóstico de nuestro paciente. Y uno de nuestros signos va a ser el signo puntual en la geografía por tomografía computarizada. Aquí principalmente nos describe la aparición de pequeñas áreas focales o multifocales al realce del contraste dentro de esta hemorragia. Y bueno, aquí se muestran estos signos puntuales con las flechitas amarillas. Siguiente, por favor. También tenemos otros signos, como el signo de la tomografía computarizada central, sin contraste. Y esto nos va a decir que la irregularidad o la heterogeneidad de estos hematomas en esta tomografía computarizada craneal sin contraste también sugiere una hemorragia continua o riesgo de expansión del hematoma. Es por eso que tenemos ciertas características de la propia imagen que va a ser importantes. Por ejemplo, en la figura A se menciona la forma de hematoma irregular. Otra característica podría ser, como vemos en la imagen B, el signo de isla. Aquí nos dice que vamos a encontrar 3 o mayor a estos hematomas dispersos separados de los hematomas principales. Por eso dice del signo de la isla, porque son hematomas anexos al hematoma principal. Otro de los signos es la hipodensidad, que aquí va a estar presente cualquier foco hipodenso dentro del hematoma mismo. También tenemos la densidad heterogénea, que se van a encontrar mayor de incluso 3 focos de hipodensos dentro del mismo hematoma. También tenemos el signo de agujero negro, que aquí va a ser la presencia de un foco hipodenso con diferencia de más de 20 unidades Hounsfield del hematoma principal. También tenemos el signo del remolino, que como vemos se ve una región hipodensa dentro del mismo hematoma, que es la imagen. Y la imagen C, el signo de fusión. Aquí se va a encontrar un foco hipodenso con una diferencia mayor a 18 unidades Hounsfield adyacente al propio hematoma. Y bueno, estos signos van a ser como característicos en esta tomografía computarizada. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora sí ya vamos con el tratamiento. Y bueno, en sí lo ideal sería primero la activación del código ictus, que a pesar de que no se utiliza aquí en México, pues creí importante mencionarlo, ¿no? Y saber qué es y pues conocerlo. Entonces, cuando hablamos de código ictus, pues nos estamos refiriendo a un procedimiento de actuación, ¿de acuerdo? Pues se va a activar o se va a poner en marcha cuando detectamos algún signo o síntoma propios de un ictus en una persona. Y bueno, pues tiene como objetivo optimizar pues las medidas que se van a aplicar en pues el tratamiento, ¿no? Y bueno, vamos a tener algunas prioridades a establecer una vez que se realiza el diagnóstico, ¿no? Como vemos en estos dos casos, si son candidatos a fibrinólisis o si hay un riesgo vital por alguna comorbilidad. Se va a tener que hospitalizar, dar una atención inicial y aplicación de cuidados generales específicos y un traslado al hospital de segundo y tercer nivel. Y bueno, en un hospital de primer nivel,
pues se debería de llevar esta activación del código ictus, ¿no? En pues no se va a realizar la tomografía axial, sino es que hasta el hospital de segundo nivel y tercer nivel, pues se va a llevar esta solicitud emergente de la tomografía craneal. Entonces, pues se debe de avisar al médico, o bueno, al radiólogo, para llevar este procedimiento. Y bueno, debe de reunir alguno de estos requisitos, uno de estos tres, que sea menor de 80 años, que tenga un índice de ranking menor a 2, que es el de la tabla que estamos viendo en la parte de abajo, que ahorita les voy a explicar, y que tenga una evolución menor de 2 horas, que esta sí esté bien contrastada, o sea, que sí tenga testigos. Y bueno, en el índice de ranking, en de 0 a 2 vamos a tener que es, bueno, independiente para las actividades básicas de la vida diaria, de 3 a 4, semi-independiente, y 5, dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, y 6, pues la muerte. Y bueno, se van a llevar acciones terapéuticas iniciales. Si la saturación de oxígeno es menor al 92%, se debe de colocar una Ventimask. Al 35%, también controlar si hay febrícula o fiebre con paracetamol intravenoso u oral. También controlar si hay alguna hiper o una hipoglucemia, el tratamiento también para las convulsiones, y si hay datos de hipertensión intracraneal, pues el tratamiento inicial pues se hace con mannitol al 20%. Esto lo vamos a abordar mejor a continuación. Y bueno, se dice que en pacientes con hemorragia cerebral se debe de administrar inmediatamente fibrinógeno. Y bueno, el manejo de la hipertensión arterial. Bueno, la presión arterial media se encuentra elevada en un paciente con hemorragia intracraneal. Entonces, una hipertensión grave puede empeorar el pronóstico por incrementar el sangrado. Sin embargo, puede ser necesario un incremento de la presión arterial media para mantener la presión de perfusión cerebral en pacientes con elevación de la presión intracraneal. Y por lo tanto, si nosotros hacemos un descenso brusco de la presión arterial, pues podría causar isquemia tisular y empeorarnos el pronóstico neurológico, ¿de acuerdo? Entonces, pues se dice que en pacientes con cifras de tensión arterial sistólica de 150 a 200 milímetros de mercurio, en presencia de, pues obviamente de la hemorragia intracraneal, pues podría ser seguro un descenso brusco de las cifras de tensión arterial sistólica a 140. Y bueno, se recomienda el siguiente manejo de la hipertensión arterial en una tensión arterial sistólica mayor a 200 y una tensión arterial media mayor a 150, pues se debe ver una monitorización con administración de hipotensores en perfusión continua. Y bueno, en el segundo caso, pues debe de haber un control de tensión arterial cada 15 minutos. Y los fármacos hipotensores que van a estar aconsejados va a ser el abetalol, un bolo de 10 a 40 miligramos en perfusión de 2 a 4 miligramos por minuto. Enalapril, 1.25 miligramos intravenoso cada 6 horas. Hidraciclina de 10 a 20 miligramos cada 4 o 6 horas. Y bueno, en caso de que exista hipertensión intracraneal, bueno, ya lo vimos, pero ahí les puse la triada para que lo recordemos un poquito. Se recomienda su manejo con mannitol al 20%. Es muy importante porque se considera, bueno, la hipertensión intracraneal se considera la causa principal de muerte en la hemorragia cerebral. Entonces, es muy, muy importante que atendamos esta parte. Y bueno,
El uso de corticoides para el manejo de la hipertensión intracraneal no está recomendado en la actualidad. Hay evidencia de que pues, hay un aumento de complicaciones infecciosas y de mortalidad secundaria a sepsis en personas o en grupos de personas que se han tratado con corticoides. Y bueno, en pacientes con anticoagulación y o alteraciones en los tiempos de coagulación, pues se recomienda su corrección. Y bueno, también como ya habíamos visto en las medidas iniciales, debe de haber un manejo de la hipertermia en temperaturas mayores a 38.5 grados. Deben ser tratadas con paracetamol y o metabizol endovenosos. Y bueno, el cálculo del volumen del hematoma, pues va a tener un valor pronóstico dependiendo de la localización y bueno, a su vez es de interés o pues sí nos va a servir para ver el beneficio de tratamiento quirúrgico, ¿de acuerdo? Bueno, para calcular el volumen de hemorragia intracerebral en la tomografía computarizada craneal se va a emplear la fórmula ABC/2, en donde vamos a tener que A, pues es la longitud lineal máxima de donde el hematoma tiene el mayor diámetro. Aquí les puse unas imágenes. B va a ser la anchura máxima o la máxima extensión del hematoma en un plano perpendicular a A. Y C va a ser el grosor de la hemorragia. Y pues se va a obtener, lo vamos a obtener al multiplicar el número de cortes en el que la hemorragia es visible en la tomografía por el espesor de estos. Habitualmente es de 0.5 a 1 centímetro. Y bueno. En el tratamiento quirúrgico, la indicación de tratamiento quirúrgico pues debe ser individualizada en función del riesgo-beneficio, de la comorbilidad basal y del pronóstico funcional. Entonces va a estar indicado para hemorragia cerebelosa mayor a 3 centímetros con deterioro neurológico o con signos de compresión del tronco encefálico e hidrocefalia por obstrucción ventricular. También en hemorragias asociadas a lesión estructural, como aneurisma, malformación arteriovenosa o angioma cavernoso. Si el paciente tiene posibilidades de un buen pronóstico y la lesión es quirúrgicamente accesible, pues también, ¿no? En un paciente joven con hemorragia lobular moderada o grande. Y bueno, en caso de intervención quirúrgica, esta se debe o se recomienda realizarse en las primeras 12 horas de evolución y esta no va a estar indicada en hemorragias supratentoriales menores de 10 mililitros o con un mínimo déficit neurológico, también en hemorragias supratentoriales en pacientes que tengan un Glasgow de 3 a 4, en hematomas de tronco encefálico y hematomas talámicos puros. Y bueno, a ver, ¿sí? Ok, en la cirugía podemos tener un clipaje del aneurisma, que pues va a consistir en colocar un clip en medio del cuello del aneurisma, pues para bloquear el sangrado, o bien podríamos hacer una embolización con catéter. En esta se va a introducir el catéter a través de la arteria hasta el aneurisma y se van a pasar pues materiales para obstruir el aneurisma. Y bueno, en cuanto al pronóstico, pues para evaluar el pronóstico de nuestros pacientes, pues existen escalas que toman en cuenta factores importantes, ¿no? Pues dándoles una puntuación y así permitiendo ubicar a nuestro paciente en porcentajes de riesgo de otro evento vascular en los siguientes 7 días, como la escala que se muestra aquí. Y esos resultados de 0 a 4 puntos, que es igual a 0.4%, 5 puntos, 12.1% y 6 puntos, de 31.4%, pues nos va a decir el riesgo de otro evento vascular, pues como les mencioné, en los siguientes 7 días. Las probables secuelas que podrían tener pues son trastornos del habla o del lenguaje, crisis comiciales o epilepsia, dolor o problemas articulares, déficits cognitivos,
alteraciones emocionales, crisis comerciales o epilepsia. Ahí se la puse 2 veces, no me di cuenta, perdón. Y trastornos motores o parálisis. Y bueno, en cuanto a la rehabilitación, bueno, su objetivo principal va a ser tratar la discapacidad para conseguir recuperar la máxima capacidad funcional posible en cada caso y facilitar pues la independencia y la reintegración al entorno familiar, social y laboral. Y bueno, pues los principales apartados de la neurorehabilitación van a incluir la fisioterapia, la terapia ocupacional, la logoterapia y la terapia psicológica o psiquiátrica, que es, bueno, cada una se aboca a las complicaciones que las secuelas más bien que les había mencionado anteriormente. Y bueno, para nosotros poder evaluar la dependencia de nuestro paciente o más bien si es candidato a atención domiciliaria, pues se debe determinar según el grado de autonomía, ¿no? Y esto lo vamos a determinar con el índice de Bartel que tenemos aquí, donde un puntaje menor a 20 es dependencia total, de 20 a 35 dependencia severa, de 40 a 55 dependencia moderada y de 60 a 95 dependencia leve y 100 independencia. Y bueno, en cuanto a la prevención, pues nos vamos a enfocar en pues disminuir esos factores de riesgo que ya nos mencionaron, sobre todo pues en controlar la presión arterial en pacientes que son hipertensos, tener un buen apego al tratamiento, si fuma, pues dejar de fumar, el alcohol con moderación, bajar los niveles de colesterol en sí, pues si tienen los pacientes alguna dislipidemia, pues tratarla, reducir el consumo de azúcar, pues no tener una vida sedentaria, una dieta balanceada y bueno, pues eso implicaría pues reducir el consumo de sodio y de grasas. Y eso sería todo. Muy bien, doctoras, muy bien, muy buena clase, muy bien. No sé si tengan alguna duda con respecto, fueron muy claras, muy didáctica su clase. ¿Tengan alguna duda? ¿Sí podrían diferenciar un isquémico de un hemorrágico de manera clínica? ¿Cuál podría ser la diferencia por lo que vimos ayer y vimos el día de hoy con respecto al hemorrágico? Pues sería el inicio súbito, ¿no? La enfermedad hemorrágica, el EBC hemorrágico es de inicio súbito y generalmente la mortalidad es mayor. No es lo mismo tener una hemorragia subaracnoidea que una hemorragia intraparenquimatosa. La hemorragia intraparenquimatosa, muchas de ellas difícilmente se evacúa el hematoma donde se presentan y más cuando es a nivel de tallo. Difícilmente se hace una evacuación cuando es la indicación quirúrgica. Generalmente estas son de inicio súbito y el deterioro es a corto plazo, entonces muchas veces no da tiempo pues dar el tratamiento, el manejo pues a lo mejor quirúrgico, ¿no? Y vuelvo a repetir, una hemorragia intraparenquimatosa es difícil de dar manejo principalmente porque pues las áreas que podrían verse afectadas para llegar a nivel intracerebral pues sí es difícil, el deterioro sería más y podría conllevar, inclusive si se manipula ciertas áreas, podría conllevar a mayor deterioro e inclusive hasta muerte transrenal. Los aneurismas, que es una de las muy frecuentes causas de hemorragia, pues esto sí, tienen mejor pronóstico cuando son tratadas y el mejor tratamiento que podría conllevarlas a un mejor pronóstico sería el tratamiento endovascular. Con respecto a la hemorragia hipertensiva, pues si es pequeña, pues se da manejo médico, como pues manejo de la vía aérea si se requiere, mejorar la presión arterial, como lo comentaron sus compañeras,
Y pues todo el monitoreo de electrocardiograma, laboratorio, y se hace una conducta expectante, dependiendo la evolución. Si el paciente empieza a tener deterioro, desgraciadamente, cuando son hemorragias extensas, pues no hay mucho que hacer. Generalmente se hace una craneotomía descompresiva, pero realmente el pronóstico es malo. La craneotomía descompresiva, cuando tiene indicación que se realice, pues esta craneotomía no es para mejorar la función, sino realmente es para perseverar la vida, para que esta persona no fallezca por datos de cráneo hipertensivo y una hernia de cerebro, ¿no? Entonces, que el cerebro se hernie. Y realmente el pronóstico pues es muy malo. Casi estos pacientes pues fallecen no más de una semana y generalmente hacen el vasoespasmo, que es una de las complicaciones, que son las que se deben de evitar en el caso de una hemorragia. Y cuando el paciente presenta vasoespasmo, pues se da manejo, evitándolo, pero muchas veces, a pesar de dar el manejo para el vasoespasmo, que es el nimodipino, ya sea pues, que se da si se tiene endovenoso, pues se da el manejo; si se tiene oral, se da por sonda nasogástrica en el caso de que el paciente esté inconsciente. Pero el tratamiento en sí, cuando es craneotomía para drenar el hematoma, generalmente son las hemorragias subaracnoideas las que se hace craneotomía. Una hemorragia intraparenquimatosa, sí se podría hacer una craneotomía, pero no para drenar el hematoma, sino más que nada para que haya una craneotomía descompresiva y no siga teniendo el paciente datos de hipertensión endocraniana y no fallezca. Entonces, si se dan cuenta, el pronóstico de la hemorragia subaracnoidea, o más bien dicho, el pronóstico de la hemorragia, ya sea subaracnoidea, ya sea por una malformación arteriovenosa, un aneurisma o una hemorragia secundaria hipertensión, ya sea en el parénquima o en el tronco encefálico, pues no tiene un buen pronóstico. No así el EBC isquémico. El EBC isquémico ya dijimos que es una de las causas de discapacidad, pero más no está asociado a mayor mortalidad. No así el EBC hemorrágico. Este está más asociado a mortalidad. Hay ciertas hemorragias cuando son pequeñas y solamente se tratan de manera, ¿cómo se llama? Pues no ambulatoria, sino tratamiento conservador, pero aún así el déficit neurológico que conlleva, pues sí conlleva a tener déficit neurológico. ¿Qué otra cosa podrían? Generalmente estos pacientes, pues muchas veces la gran mayoría no llegan a un hospital. Si llegan al hospital, pues es para darles reanimación, de intubarlo, de inmediatamente pasarse a una tomografía, hacer diagnóstico, y pues si requiere realizarse una ventriculostomía, en el caso de una hemorragia subaracnoidea, y hacer el drenaje, pues se realiza de manera temprana, y el pronóstico, pues si llega en el tiempo de oro, no más de 3 horas, pues sí es bueno el pronóstico si el paciente no se asocia a deterioro neurológico. Aquella hemorragia que se asocia a deterioro neurológico o a grado menos de 8, el pronóstico es muy malo. Y que se asocia a cráneo hipertensivo, pues el pronóstico es muy malo. Y más cuando es una hemorragia intraparenquimatosa. No así una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Que si se hace el diagnóstico temprano y el manejo temprano, pues sí, el pronóstico es bueno. Generalmente este tipo de arritmias, principalmente los aneurismas, están asociadas a alteraciones cardíacas, y esto principalmente se debe de, o más bien dicho, es consecuencia de una tormenta de sustancias de las citoquinas que estas se van a liberar,
que pues van a traer una disfunción microvascular, una microtrombosis y por supuesto una neuroinflamación, y con esto van a alterar el endotelio, inclusive el endotelio a nivel ventricular, y pues va a conllevar a arritmias, a isquemia, a infartos y por lo consecuente a muerte secundaria a nivel que hacen pues, alteraciones cardiovasculares, disminución de gasto cardíaco y pues fallecen estas personas. Es así la importancia pues de dar pues un manejo oportuno, y aquí en este tipo de patología pues la prevención es muy importante, prevenir este tipo de alteraciones. Y ustedes dirían, bueno, entonces las personas que tienen malformaciones arteriovenosas, ¿cómo voy a prevenirlas? Bueno, si se tiene el antecedente de familiar de una malformación arteriovenosa o un aneurisma, pues es importante que la familia pues tenga chequeos preventivos, ¿no? Para detectar si poseen esa herencia de tener una malformación arteriovenosa o un aneurisma. Es la única manera que se podrían prevenir. Y pues las otras causas prevenibles, pues ya las mencionó su compañera, ¿no? Bueno, entonces con respecto a la hemorragia, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. A ver. ¿Dudas, preguntas? No, doctora. No, doctora, gracias. A ver, dígame. Sí, dígame, le escucho. Doctora Vianney. ¿Sí? No, yo no tenía dudas, doctora. Ah, perdón. Entendí que tenía pregunta. Bueno, muy bien. Bueno, y pues, por supuesto, a todas las escalas. Ajá, sí, Alejandra. Ah, sí, ya se escucha. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, 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 exacto. Sí, sí, estas pueden resangrar y recuerden que pueden presentar resangrados principalmente si no se da manejo en el caso de la hipertensión arterial. Entonces, a lo mejor este paciente, principalmente los adultos, los ancianos, pues si hacen hemorragias subaracnoideas o pueden hacer intraparenquimatosas pequeñas y pueden tener déficit neurológico que no lo detectan posteriormente. Recordemos que las personas ancianas, por su metabolismo, pues no tienen la respuesta, a diferencia de un niño, a lo mejor no un recién nacido, a lo mejor un escolar o un joven, su respuesta es mayor, no así la del anciano. Entonces, si no se tratan, sí podrían resangrar, más cuando es causa de hipertensión descontrolada, ¿no? Que no se controla, sí pueden tener resangrados. E inclusive la hemorragia subaracnoidea secundaria, caídas en el anciano. Hay ancianos que llegan al hospital que ya tuvieron una hemorragia, una caída hace 2 semanas, 3 semanas o un mes y no tiene síntomas, pero posteriormente el paciente empieza a tener deterioro neurológico porque empieza a tener a lo mejor hemiparesia, a lo mejor afasia, y el familiar se da cuenta y pues lo lleva al hospital y pues se trata de un hematoma antiguo, un hematoma subaracnoideo antiguo. Entonces, pues esos pacientes, al menos de que el deterioro o el edema secundario a ese hematoma antiguo, porque secundariamente hacen edema estos hematomas. Entonces, que este edema se haya aumentado, sea mayor y el deterioro sea progresivo, pues el pronóstico no es muy bueno. Cuando principalmente los pacientes pues lo dejan a la persona, bueno, se va a componer y ya no va, al rato se va a sentir mejor, entonces la atención no es pronta y pues el deterioro es mayor y el efecto inflamatorio secundario al edema va a llevar mayor deterioro. Recordemos que la bóveda craneana
el cráneo es una bóveda donde no se expande. Entonces, los datos de hipertensión endocraneana pues son los que podrían conllevar a alteraciones de hipoperfusión en esa área y en otras áreas que podrían afectarlo, ¿no? Pero sí puede haber resangrados y puede presentarse, si no tenía síntomas del paciente, pues sí puede tenerlo principalmente en ancianos. Sí, doctora Alejandra, sí es correcto lo que mencionó. Y lo que pregunta, pues sí, pueden presentarse ese resangrado. Uh-huh. Y pues principalmente ese resangrado muchas veces se presentan por mejorar la perfusión, ¿no? Para tratar de mejorar esa perfusión, pues sí llegan a aumentar y resangrar esas áreas, con el efecto de reperfundir esa área que está sufriendo. Uh-huh. Bueno, no sé si le contesté su pregunta, doctor Ale. No a usted. ¿Alguien tiene otra pregunta o alguna otra duda? No, parece que ya no, doc. Muy bien, muy bien. Pues a los dos equipos les agradezco, muy buena clase de ambos equipos. Y pues bueno, si llegan a tener alguna duda, pues no sé si tengan mi correo y pues se los puedo, tal vez si ahorita no surge, si surge en los pósteros días, pues adelante, tienen mi correo y pues yo se los hago, se las podría responder, ¿verdad? Bueno, Gracias, doctora. gracias, doctora. Gracias, doctora. No, a ustedes, muchas gracias. Si no hay alguna otra duda y pregunta, pues damos por terminada la clase y pues les agradezco a todos por su atención, a los dos equipos por su responsabilidad de dar su clase en tiempo y forma y todos por asistir y pues nada más. Bueno, pues muchas gracias y pues estamos en comunicación por las dudas, por la siguiente clase también que falta, me parece que es el 30 de este mes y pues ya con eso pues terminarían con lo que respecta a las clases conmigo, ¿verdad? Pero las rotaciones pues también seguiríamos con las rotaciones con los siguientes equipos que faltan rotar conmigo. Bueno, pues entonces damos por terminada la clase y pues les agradezco. Muchas gracias y pues que tengan muy buena tarde.